Value Investing FM, episodio 259. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas y, de hecho, es un invitado que va a venir al evento, porque ese es el warning de esta semana. Sí. Queda un mes exacto para nuestro gran evento de Madrid, así que si queréis comprar vuestra entrada todavía estáis a tiempo en las últimas que quedan en valueinvesting.fm. Y dicho esto, Adrián, ¿a quién tenemos el placer de entrevistar hoy? Tenemos con nosotros hoy a Alejandro Muñoz, licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales y máster en Política Económica. Trabajo de gestión de renta variable en Ángulo Verde y March Gestión, experiencia de inversión en seguros, construcción, telecos, publicidad, infraestructuras y sector industrial en Corporación Financiera Alba, fundador y director financiero de IFARA Tecnologías, Corporate Finance y M&A en Bankers Trust, profesor de Value Investing en OM Manuel Ayau y finalmente fundador y gestor de Equan desde 2015. Bienvenido a Value Investing FM. Muchas gracias, Paco y Adrián. Encantado de estar con vosotros y de compartir con vuestra audiencia nuestra forma de invertir y nuestras ideas. Bueno, Alejandro, la primera pregunta, vamos a ir a los inicios de, digamos, tu interés por la inversión de la bolsa. ¿Por qué empezaste a invertir? ¿Qué es lo que te atrajo de este mundillo? Pues yo empecé a invertir porque empecé a ahorrar. Entonces, pues iba ahorrando y era muy consciente del riesgo que tiene el tener el dinero metido en el banco, en una cuenta corriente, porque la inflación lo va limando, ¿no? Y esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia y a la vez pues quería sacar una rentabilidad a mis inversiones, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar directamente en el sector financiero, como habéis dicho, en Bankers Trust, en el departamento de fusiones y adquisiciones. Y bueno, pues allí tenía que analizar inversiones para hacer posibles operaciones de compra de empresas. Y mi trabajo consistía en valorar esas posibles inversiones, ¿no? En hacer valoraciones por distintos métodos, utilizando múltiplos, descuento de flujos de caja. Y bueno, pues estaba muy familiarizado con el mundo de la valoración. Entonces, cuando empecé a ahorrar, pues empecé a invertir. Sorprendentemente, es una historia que siempre cuento, después de haber estado años haciendo valoraciones con métodos, como os digo, de múltiplos y teniendo en cuenta los flujos de caja, la deuda, pues mis primeras inversiones, que fueron en la época del .com, de la burbuja del .com, pues invertí sin tener en cuenta aquello, ¿no? Y bueno, mi primera inversión pues perdí algo de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un inicio doloroso, pero del que aprendí muchísimo porque me di cuenta que había que poner el mismo esmero en las inversiones personales que en el trabajo, ¿no? Y hacer un análisis igual de riguroso y no dejarse guiar por las modas y por lo que dicen los brokers, ¿no? Entonces fue una suerte porque fue una muy pequeña cantidad de dinero que no me fue bien, pero desde ahí empecé a invertir pues con criterios value y entonces creo que me ha ido bastante bien en las inversiones. ¿Y cuál dirías que es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Bueno, pues como os comento,
aparte de esa primera inversión que fue un poco alocada en una empresa que hacía routers, una especie de Cisco, a mí me gustaba la idea, pero no tuve en cuenta la valoración y por eso perdí, compré a Per100 y perdí, evidentemente. Pues a partir de entonces he tenido siempre mucho cuidado en comprar a un descuento respecto al valor de las inversiones que hago, ¿no? Al valor intrínseco. Entonces mi estilo es, eso es lo que se llama value, ¿no? Comprar cosas por debajo a un precio que está por debajo de su valoración. Entonces, eso es lo que ha caracterizado siempre mi forma de invertir. Y bueno, ha ido evolucionando porque al principio, pues después de esta experiencia, estaba muy centrado en comprar barato y luego me he ido dando cuenta que no solo hay que comprar barato, sino hay que comprar barato cosas buenas, ¿no? Entonces, a veces merece la pena comprar a un descuento un poquito menor, pero negocios en los que sabes seguro que las cosas, o bueno, seguro no, pero con una gran certidumbre, pues puedes decir que van a ir bien las cosas y que en los próximos 10 años ese negocio va a seguir generando caja y no va a tener problemas con la deuda y va a, bueno, pues a mantener su posición competitiva, ¿no? Y entonces a eso hemos evolucionado y en Equam es lo que hacemos. ¿Y cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Que valen, como solemos decir, de aquí, de allí, y de ahora y de antes. Bueno, yo cuando empecé a invertir, empecé a leer a Ben Graham y me fijé mucho en un inversor que se llamaba Jean-Marie Bellard. O sea, por supuesto, en Buffett, Paramés, a los que todos conocemos, pero por decir a alguien que es un poco quizás menos conocido, pero que es, igual de exitoso, Jean-Marie Bellard es una persona ya pues, mayor, que está en el consejo de First Eagle Funds y tiene un track record buenísimo y seguía una filosofía de inversión que me gustaba mucho porque era value, pero tendente un poco a buscar esa calidad de los negocios, ¿no? Y además, pues era seguidor de la escuela austríaca y tenía algunas de sus inversiones en temas relacionados con el oro, ¿no? Por la preocupación que tenemos las personas relacionadas con esta escuela sobre la devaluación del poder adquisitivo del dinero. Entonces, bueno, pues siempre me pareció una referencia muy interesante. ¿Qué te pareció su libro? ¿Cómo se llama? Está en la traducción Invierta en Valor o algo así. Es muy bueno, es muy bueno. A ver, al final todos los inversores decimos cosas parecidas, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que diga algo súper novedoso. Desde Ben Graham, que fue un pionero en el mundo de la inversión, y quizás Bruce Greenwald como profesor, ¿no? de Columbia, pues también yo creo que ha hecho una aportación en poner de forma muy didáctica todas las teorías de inversión. Los demás, bueno, pues decimos cosas parecidas, ¿no? El libro es muy bueno, muy bueno. Que cuenta la historia porque claro, digamos que ahora todo el tema del oro queda muy bien después de la rentabilidad, pero comenta todo el tiempo que estuvo aguantando y lo que le costó no claudicar, que luego al final tuvo una rentabilidad muy muy alta, pero también se comió todo el mercado bajista y lo aguantó, que eso es lo difícil. Efectivamente, sí, es que por eso para mí es una referencia la dificultad de aguantar una época larga en la que las cosas te van en contra es enorme y es lo que es más difícil. El análisis financiero realmente es sencillo de hacer, es relativamente sencillo comparado con lo difícil que es aguantar durante 4 o 5 años con unas posiciones que sabes que son buenas, pero que el mercado no te reconoce. Y eso para mí es lo que tiene valor de verdad. Estamos cansados de ver a muchos profesionales que le dicen al cliente, al inversor, lo que quiere oír, ¿no? Y lo que quiere oír es, oye, pues invierte aquí que está yendo bien, esto está funcionando este año, esto está yendo bien este año.
Claro, cuando se invierte así, lo que suele pasar es que ese año está funcionando, pero el año siguiente o dentro de 2 ya va a ser lo contrario. Y eso un poco lo hace la gente por adaptarse a lo que quieren los clientes, lo que quieren oír, lo que quieren los inversores a corto plazo, y les están haciendo daño, ¿no? Entonces, cuando ves una figura que es capaz de resistir durante años con el viento en contra, en la época precisamente de las .com, y mantener unas inversiones en valor y luego obtiene una rentabilidad que supera con creces toda la diferencia que le sacaron los que hacían las cosas con visión a corto plazo, pues te das cuenta de lo valioso que es encontrar a alguien así, ¿no? Pero vamos, no es el único. Si es que he elegido a Jean-Marie Bellard porque en aquella época pues me pareció una referencia, pero lo mismo le pasó a Paramés y lo mismo le ha pasado a Buffett y a muchos otros inversores, ¿no? Que se han consolidado. Y yo creo que ahora estamos en una situación pues que ha sido relativamente parecida, porque las inversiones value llevan 4 o 5 años haciéndolo en relativo muchísimo peor que el mercado y muchísimo peor que las inversiones de crecimiento. Entonces, el año pasado, cuando empezaron a subir tipos, esta situación empezó a revertir y a darse la vuelta. Entonces, todas las inversiones de tecnología lo hicieron mal y la inversión value empezó a recuperar, pero creo que todavía le queda bastante por recuperar al value, ¿no? Entonces, si queréis, luego hablaremos de algunos casos, pero tenemos en cartera unas compañías que cotizan unas valoraciones pues que yo no había visto en mi carrera. Entonces, esto que es este valor tan grande de Bellard, ¿no? Que es resistir a la adversidad, pues también nos está pasando y nos ha pasado estos años a nosotros. Muy buena reflexión. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Pues precisamente esto que acabo de decir. O sea, lo más importante como inversor es que una vez que se ha hecho un análisis en profundidad, hay que olvidarse del ruido del mercado, tener paciencia, tener disciplina y esperar a que llegue el momento, ¿no? Y entonces esto es lo más importante, yo creo, para un inversor. Va de la mano del análisis. No vale solo obcecarse en una inversión y decir, pues ya he invertido aquí, no me muevo, porque a veces uno se equivoca, ¿no? Y hay que saber darse cuenta y saber distinguir entre la obcecación y la perseverancia, pues es difícil, porque ahí está la dificultad, ¿no? Saber cuándo retirarse, pero la paciencia y la capacidad de aguantar es fundamental para obtener buenos retornos a largo plazo. Y eso implica tener que aguantar años en los que las cosas salen mal. Y las cosas no salen mal respecto a la valoración del fondo, respecto a algunos inversores que a lo mejor pues están descontentos, pero hay que mantenerse firme, ¿no? Porque de verdad los números cantan, y cuando es así hay que ser fiel a tu filosofía de inversión y no dar bandazos. Eso yo creo que es la lección más importante, ¿no? En toda la carrera de inversión. Luego es muy importante también la flexibilidad, o sea, el ser flexible. Veis que esto es un poco contrapuesto, ¿no?, a lo que estaba diciendo, pero hay que ser flexible porque cuantas más limitaciones te pones, más difícil es batir al mercado y hacer las cosas bien. Entonces, buscar un equilibrio adecuado entre ser firme en tus criterios fundamentales y luego saber adaptarse a los cambios que hay, eso es lo difícil de verdad. Pero bueno, ante la duda, lo mejor es estar seguro de que lo que estás haciendo está bien, ¿no? Que lo has hecho un buen análisis, y por eso de ahí viene la importancia del análisis. Pues hablando de los análisis, vamos a repasar ahora algunas de las principales tesis que tenéis en cartera, y empezamos por el Eqnor, una clásica cotizada en España que nunca comentamos aquí y que parece que hay más fondos en España que lo tienen y sigue sin ponerse en precio. Si nos puedes hablar un poco de la empresa a que se dedica
y de por qué está barata. Mira, Elecnor es un grupo español que básicamente nosotros tenemos en cartera por un tema de valoración, ¿no? Es un grupo familiar, hay muchas familias metidas en el accionariado y empezó como una ingeniería dedicada a servicios de electricidad, ¿no? Entonces, aparte de esa ingeniería que daba servicios y sigue funcionando y tiene clientes por todo el mundo, ha ido invirtiendo en otros dos grupos de negocio que son Enerfin y Celeo. Enerfin es una empresa de generación de electricidad renovable, tiene parques eólicos, unos 1.400 megavatios, y Celeo es una empresa que tiene activos de transporte de electricidad como red eléctrica, pero que está en Brasil y Chile, ¿no? Entonces, son negocios los tres buenos, pero que lo que a nosotros nos llama la atención es que la capitalización del Elecnor, que son unos 1.000 millones más o menos, es equivalente a lo que vale solo la ingeniería. Y si le sumamos el valor de los otros dos negocios, que son los parques eólicos y los activos de transporte de electricidad, pues pensamos que vale el doble o un poco más del doble de lo que está cotizando ahora, ¿no? Está cotizando unos 12 euros. Nosotros creemos que vale entre 24 y 30, 25 y 30. Y esto aplicando unos ratios de valoración absolutamente normales de mercado, ¿no? Entonces, bueno, la ingeniería es una ingeniería que ofrece un beneficio de unos 110, 120 millones, un beneficio operativo de 120, pues oye, aplicando un múltiplo de 8 veces, que es razonable, pues vale 1.000 millones, vale 950 millones, que es, como os digo, la capitalización, ¿no? A eso habría que añadirle el valor de los activos de generación, que son 1.100, 1.200 megavatios, en algunos sitios, en Brasil, con unos índices de carga del 40%, o sea que están generando electricidad una gran parte del tiempo. En España la carga es más baja, suele estar entre el 20, 25, 27%, pero Brasil es el 40% y en Canadá también es el 38%. Entonces, son activos muy buenos que podemos valorar en 1 millón el megavatio, ¿no? Entonces, esos son otros 1.200, 1.400 millones. Y finalmente los activos de transmisión, pues vamos, ahí es muy fácil porque hubo una operación con un fondo de pensiones que es APG, que entró como socio en Celeo, y ahí se puso de manifiesto una valoración de 580 millones. Entonces, simplemente sumando esto y quitando la deuda corporativa y los gastos generales, pues nos da una valoración de, pues como os digo, de 2.000, 2.500 millones. Entonces, bueno, es un descuento del 50%. ¿Por qué no se pone en valor? Pues en parte porque ha sido un grupo que es un grupo complejo de analizar, que tenía todos estos activos hace tiempo consolidados por integración global, y entonces era difícil ver los drivers de creación de valor de cada uno de ellos. Ahora los ha separado en distintas filiales y sí que da información desglosada de cada uno de ellos, y pensamos que esto va a ayudar a que se ponga en valor, ¿no? Luego también es un grupo controlado por esta empresa Cantiles, que es una empresa de varias familias, y bueno, aquí es difícil que haya una OPA si no es con el acuerdo de todos estos. Entonces, bueno, pues eso yo creo que le quita un poco de picante, ¿no? Pero el valor está ahí. O sea, hay un descuento, como os digo, de más del 50% en negocios que van bien, de una empresa que está invirtiendo en crecimiento, que tiene un montón de proyectos para invertir en más megavatios de potencia de generación, en más redes, y el sector eléctrico pues requiere una inversión muy grande para poder hacer esa transición energética que se quiere hacer, ¿no? Entonces, en todos los sentidos yo creo que el viento sopla a favor,
la valoración es de descuento y está muy bien gestionada. Entonces, vamos, nos parece una apuesta, pues de eso, que hay que seguir, que lleva mucho tiempo. Si vemos en los últimos 5 años, pues no ha pasado de estos 13, 14 euros y ahora está a 12 más o menos, ¿no? Entonces, muy por debajo de nuestra valoración y pensamos que llegará un momento en el que el mercado se dé cuenta o haya algo que lo ponga en valor, ¿no? Y en relación a la gestión de capital, toda esta caja que genera, ¿la reinvierte la mayoría? ¿Reparte dividendo? ¿Hace alguna recompra? No sé si será posible, no sé cómo está de free float y de liquidez. Ellos están, Cantiles tiene un 53%, entonces, pues ellos usan los recursos que generan para ir creciendo y para seguir invirtiendo. De hecho, tienen tal cantidad de proyectos nuevos en los que invertir que están dando entrada a socios minoritarios en estas filiales, ¿no? En Enerfin y en Celeo con APG, este fondo de pensiones, y en Enerfin están buscando un socio para meter más dinero ahí. Entonces ellos reinvierten. Ahora mismo no sé cuál es el dividendo. Nosotros no nos fijamos mucho en el dividendo, pero sí en la generación de caja, y lo que sí que vemos es que el capital lo están dedicando a proyectos que creemos que son buenos. Proyectos en la transmisión de electricidad es un negocio en Brasil y en Chile que es buenísimo porque te pagan porque la red esté disponible. Entonces, te pagan unas cantidades, unos peajes que están referenciados a la inflación. Entonces, no tienes un riesgo de mercado ni de ningún tipo, ¿no? Simplemente tienes que tener la red funcionando y que te pague. Bueno, el riesgo es que te pague el Estado, ¿no? O las eléctricas. Pero es un negocio buenísimo, y la generación eléctrica de aire, eólica, pues también ahora mismo está sin necesidad de primas, con los precios de la electricidad está obteniendo unos retornos súper altos, ¿no? Entonces, pues ahí tienen que dedicar los recursos. Está bien, no nos hace falta que nos paguen un dividendo. Y ahora vamos con otra de las que me gusta, puros altos hornos y cosas pesadas. RHI Magnesita. Cuéntanos a qué se dedica. Sí, RHI Magnesita es una empresa que es el resultado de la fusión de RHI y Magnesita, ¿no? Dos empresas que hacían lo mismo. Son ladrillos de refractarios. Son unos ladrillos que aíslan de las temperaturas altas, hechos de magnesio básicamente, y que se utilizan sobre todo para los hornos de acero, para recubrir los hornos de acero y que el horno eléctrico pues no se estropee, ¿no? Entonces, esto es un negocio que está muy relacionado con la producción de acero, pero con los gastos operativos. La producción de acero es más estable de lo que parece. Lo que no son estables son los precios del acero, pero el volumen de producción es más o menos estable. Tiene su ciclo, por supuesto, pero es más o menos estable. Y el consumo de estos ladrillos pues es un gasto operativo para las acerías. Entonces, a medida que se produce acero, pues hay que ir comprando ladrillos. Entonces, ellos tienen una posición muy, muy fuerte. El otro competidor es Vesuvius. Tiene una posición fuerte y obtienen un margen pues bastante estable. Y la razón por la que empezamos a invertir aquí era doble. Primero, que está baratísima, un free cash flow yield de doble dígito, y además, como resultado de la fusión entre RHI y Magnesita, pues se pusieron una serie de sinergias sobre la mesa que nosotros pensábamos que iban a conseguir y que de hecho han estado consiguiendo, y bueno, pues está ahora, como os digo, baratísima. Y baratísima, pues es una cosa muy curiosa de cómo funciona el mercado, pero que es así y estamos acostumbradísimos a verlo. Ha tenido un comportamiento muy negativo recientemente el año pasado, y sin embargo sus resultados han sido buenísimos. O sea, los ingresos han crecido
más de un 30%, el EBITDA más de un 47%, y sin embargo el año pasado pues tuvo una caída muy considerable, ¿no? Pasó de 35 a menos de 20, ¿no? Entonces, bueno, pues la oportunidad es buena. Ahora recientemente ha empezado a recuperar, pero bueno, es un negocio que nos gusta bastante. O sea, es más estable de lo que parece y lo único, ha tenido fluctuación en sus márgenes porque aparte de estos ladrillos tiene también las minas de magnesio, ¿no? de magnesita. Entonces, ahí sí que hay una variación en los precios. Pues, por ejemplo, si una época en la que China prohibió o puso unas restricciones por temas ambientales a su producción en las minas en China, entonces los precios de la magnesia subieron muchísimo y RHI ganó muchísimo dinero. Y luego pues esto se revirtió en 2020 y se pasó a la situación contraria, ¿no? Entonces, en la parte de minería tiene unos márgenes que van fluctuando, como es lógico y es habitual en el mundo de las minas, y sin embargo su margen por hacer los ladrillos pues es más estable, ¿no? Entonces, una cosa que nos ha gustado este año es que ha sido capaz de subir precios para compensar la subida de costes, ¿no? Más que compensado la subida de costes. O sea, ha ganado por subida de precios, solo por subida de precios, ha ganado con unas ventas de 1.200 antes del año pasado, pues en la primera mitad ha vendido 300 millones más solo por subida de precios, ¿no? Y eso le ha permitido compensar los mayores costes. Y esto es una cosa que nos gusta, ¿no? Nos gusta mucho ver compañías que son capaces de trasladar las subidas de coste a subidas de precio. Entonces, bueno, es una compañía que está baratísima, como os digo, que tiene un negocio que es relativamente bueno. No es de los mejores negocios que tenemos, pero es relativamente bueno y que creemos que lo va a hacer muy bien, ¿no? Va a depender un poquito del ciclo del acero y de la producción del automóvil, la producción industrial, pero vamos, tenemos esperanzas porque la valoración es de derribo. Interesante. ¿Y los refractarios, además de llevar el magnesio, qué más suelen llevar? Tengo entendido que también suelen meter, por ejemplo, grafito, ¿no? Pues, hombre, lo que consume desde el punto de vista de coste mucho es energía, porque tienes que hacer los ladrillos en hornos, ¿no? Entonces sus principales costes son la materia prima, que sí, o sea, hay como mezclas eso es su investigación, ¿no? Para que sea más eficiente la capacidad de aislar térmicamente, pues tienen que añadir mezclas, ¿no? Pero el principal coste es también la energía, ¿no? Y luego el transporte, porque transportar estos ladrillos es muy caro, porque pesan un montón, ¿no? Y tienen un valor relativo pues no muy alto. Entonces, otra de las ventajas que tenía la fusión es que podían, como las dos compañías tenían clientes en Estados Unidos y en Europa, pues y tenían que transportar por barco de un sitio a otro, pues al fusionarse, una de las sinergias es que se centraron en los clientes que había en Europa con fábricas europeas y en Estados Unidos con fábricas americanas, ¿no? Entonces, eso también les ha ahorrado bastante. Pero, bueno, algunos de los problemas que han tenido este año son precisamente logísticos, ¿no? y de inventarios, porque al fallar las cadenas logísticas con todos los problemas que ha habido, pues les ha obligado a tener más inventario y a consumir bastante cash flow a corto plazo para tener ese inventario, ¿no? Pero esto se va a ir resolviendo y al final pues el cash flow, pues siempre el working capital se revierte, ¿no? Tienes años malos y años buenos. Entonces, bueno, no, pues de verdad que es un negocio interesante, muy interesante. Y los costes de la energía, o sea que por la localización donde tiene las plantas, las minas y demás, o sea, está en sitios de bien o sitios de mal. Bueno, ellos tenían cosas en fábricas en Austria, ¿no? Y en Europa. Entonces,
Bueno, está en sitios regulares. Algunos sitios buenos, otros no tan buenos. Y hablando ya que lo mencionaste, ¿has mirado a raíz de esto un poco el mercado del acero, cómo lo ves, las perspectivas? Sobre todo, a mí, yo lo sigo bastante por el tema del carbón metalúrgico. Uh-huh. Bueno, el acero es muy dependiente. El mercado automóvil es una de las variables que son muy importantes para el mercado del acero, ¿no? Y en general la producción industrial. Y bueno, para ellos sería bueno crecer en China, ¿no? Que es donde hay mucha actividad. Pero bueno, no, el mercado del acero yo creo que tiene que... o sea, lo que hemos visto del mercado del acero es que es más estable de lo que parece. O sea, la producción es más estable de lo que parece. Los precios no. Entonces, bueno, pues a medida que el sector del automóvil, pues... que yo creo que tiene buenas perspectivas porque llevamos años también entre los problemas logísticos, los problemas con los chips, los problemas con la transición al vehículo eléctrico, pues la venta de automóviles está por debajo de lo que debería, y yo creo que eso va a recuperarse en los próximos años. Eso es una tendencia que siempre se repite cuando tienes varios años de producción por debajo o de compra de automóviles por debajo de la línea de tendencia, pues luego tiene que recuperarse eso. Entonces va a venir, y eso es una fuente de consumo de acero, y en general pues bueno, pues llevamos unos años que han estado todo un poco más flojo. Yo creo que el acero no tiene malas perspectivas desde el punto de vista de la producción. Otra empresa que tenéis en cartera, también de España, es AP+, que es posible que a mucha gente no le suene, pero seguramente habrá muchos que nos están escuchando que hayan sido clientes de ellos sin saberlo. ¿Nos puedes comentar a qué se dedica la compañía? A+ es una empresa de... Bueno, yo no sé si dice A+ o AP+. La verdad es que José Antonio y yo siempre tenemos la duda. Sí. Yo digo A+, pero bueno, pero no sé si es A+ o AP+. Es una empresa de certificación. Entonces, pues lo que hace es certificar la calidad de lo que sea, ¿no? Entonces tiene varias líneas de negocio. La más importante desde el punto de vista de beneficios es las ITVs de los coches, que es el 44-45% de su beneficio operativo. Es un negocio muy bueno, con mucho margen y muy estable. Entonces, dices, ¿mucha gente habrá sido clientes de ellos sin saberlo? Pues sí, probablemente porque tienen una cuota de mercado buena en ITVs en España, ¿no? Entonces, este negocio a nosotros nos gusta porque los coches tienen que pasar la ITV y si no te ponen una multa de 200 euros. Entonces todo el mundo lleva el coche a pasar la ITV y entonces tienen una demanda estable. Algunos sitios... esto es una concesión, por ejemplo en Cataluña son concesiones, o en Irlanda, en muchos países en los que están son concesiones, y en otros mercados las ITV están liberalizadas, como es el caso de Madrid. En Madrid no son concesiones que reservan a un player el derecho de hacer las ITVs, está liberalizado, pero aún así eso es un negocio que se obtiene unos márgenes muy elevados. Es la parte del grupo que tiene márgenes más altos, en torno al 20%, y es muy estable. Entonces, esa es una de las razones por las que nos gusta bastante este negocio. Luego tiene otros negocios también de certificación, pues de energía, de gas y de oil and gas, de construcción, donde saca unos márgenes un poco más bajos del 6-7%, pero que también pues tienen muy buenas perspectivas, ¿no? Porque para invertir en infraestructura de gas y petróleo, pues hace falta, si estás montando, por ejemplo, una tubería de gas, pues antes de instalar esos tubos hay que probar que están bien, ¿no? Y alguien tiene que certificar que no hay grietas y que no hay fallos. Entonces, A+ tiene unos equipos que sin destruir los tubos, pues pueden comprobar, y con rayos X y bueno, distintas técnicas pueden ver que eso está correcto, ¿no?
Entonces, en Oil and Gas tienen pues aproximadamente la mitad de su división de energía, pero hacen renovables, hacen pues construcción, como os decía, ¿no? Y entonces, este negocio también es un negocio que tiene buenas perspectivas y tienen otro apartado que es IDIADA, ¿no? Que es donde está la razón por la que está barata esta compañía, pensamos nosotros. IDIADA es un circuito de pruebas que tiene en Cataluña, en suelo de la Generalitat. Es una compañía que tienen a medias no, tienen una participación en la Generalitat y tiene una concesión a Plus para gestionar ese circuito de pruebas. Es un circuito de pruebas donde el que quiere sacar un coche nuevo, un coche eléctrico nuevo, un nuevo modelo, pues lo llevan al circuito de pruebas y someten al coche a todo tipo de pruebas. Y es un negocio bastante bueno y bastante rentable. Entonces la Generalitat ha dicho que quiere sacar esto a concurso otra vez y entonces esto ha generado bastante preocupación en los inversores porque representa el 10% del beneficio de A+, y si lo pierde, bueno, pues pierde el 10% del beneficio de un negocio con una concesión bastante buena, ¿no? Pero claro, es el 10% de su beneficio operativo y esta compañía acumula una caída pues de más del, yo creo, del 50% desde máximos. Entonces, y está un descuento brutal. Entonces, estos son los negocios, como un poco por resumir, ITVs, certificación para la energía y el mundo de la industria, IDIADA, y luego tiene unos laboratorios que también aportan un beneficio, unos laboratorios de otro tipo de certificaciones ya más específicas, ¿no? Y, por ejemplo, tienen ciberseguridad, ¿no? Y ellos verifican que la seguridad de los pasaportes electrónicos es adecuada y que no se puede hackear. Entonces, bueno, hace otro tipo de análisis. Entonces, nos gusta esta compañía porque tiene unos ingresos que son bastante recurrentes. Como os decía, las ITV son recurrentes, IDIADA es muy recurrente. Nos gusta también porque está baratísima y porque está haciendo constantemente adquisiciones que pensamos que van creando valor. Hace adquisiciones a un múltiplo razonable, las incorpora y las financia con deuda que hasta ahora pues ha sido una deuda muy barata, ¿no? Y entonces poco a poco va creando valor. Por ejemplo, en el primer semestre pues tuvo un crecimiento de ventas del 17% y del 21% en beneficio operativo, de los cuales pues un 8% era orgánico, un 5% inorgánico y luego había una parte por divisa, ¿no? Porque, bueno, venden en dólares y el dólar subió bastante. Entonces, bueno, pues es un negocio que va muy bien, que genera mucha caja, que crece orgánicamente, que crece inorgánicamente, que tiene mucha estabilidad y mucha predictibilidad en sus flujos de caja y que está ahora mismo a 12% de free cash flow yield, que nos parece algo pues extremadamente barato, ¿no? Bueno, pues esa es básicamente la tesis. Es un negocio bueno, barato. Y como os digo, el único riesgo que hay sobre la cabeza de A+ ahora mismo es esta renovación del contrato con IDIADA o con la Generalitat, que bueno, pues si lo pierde, en vez de pensar que vale el doble, pensamos que vale un 60% más de lo que cotiza ahora mismo. Si no lo pierde, pues entonces ya os digo, vale el doble de lo que está cotizando ahora esta empresa. No tiene sentido que una empresa con estos ritmos de crecimiento, con esta capacidad de hacer M&A y esa estabilidad de los ingresos, cotice a 12% de free cash flow yield. Debería cotizar a 6 o 7%, pensamos. ¿Y quiénes son los dueños de la compañía? ¿Quién está en el accionariado? Aquí hay free float, sobre todo. Esto fue una empresa que era de un private equity, que compró, era de Carlyle, y la sacó a bolsa pues hace bastantes años. No sé si, vamos, la sacó a bolsa y nosotros invertimos en su día. En 2014, nosotros invertimos en 2015, después en 2016. Como siempre, pues cuando algo sale a bolsa, nosotros no vamos nunca o casi nunca a los IPOs, porque son situaciones en las que pues un banco de inversión ha estado promoviendo y comercializando activamente
las acciones para colocarlo al precio más alto posible. Normalmente, no siempre es así, pero pasa frecuentemente. Entonces aquí pasó algo parecido, salió a 15 y al poco tiempo pues cayó a por debajo de 10, a 8. Entonces nosotros en 2015 compramos y la verdad es que nos fue bien y luego vendimos, ¿no? Entonces ahora otra vez hemos vuelto a la compañía porque pues eso está cotizando a 6, 7 euros por acción y nosotros pensamos que vale 14, ¿no? 12, 14. Y bueno, pues era de Carlyle, pero ahora no tiene un accionista de referencia, hay fondos, pero no hay. La propia compañía tiene acciones propias porque están haciendo un programa de recompra de acciones propias y tiene algo de antes, hasta que cancele las acciones en la junta, pues las tiene ahí en autocartera, pero no hay accionistas de referencia. Bueno, y otra cosa interesante de A+ es que está haciendo programas de recompra porque genera muchísima caja, ¿no? Como os podéis imaginar, esta estabilidad de negocios con crecimientos del 17% en ventas, crecimiento igual en márgenes, te permite hacer adquisiciones y aún así sobra caja, ¿no? Tiene un ratio de deuda por debajo de 3, que nosotros buscamos compañías que tengan por debajo de 3 veces deuda EBITDA, salvo que oye, hay negocios que sí que pueden aguantar más, ¿no? Pero esta está, pues, creo que está en 2,8, 2,9, ahora mismo no, por ahí está, ¿no? Entonces nos parece súper razonable y puede pagar a los accionistas una remuneración y a la vez invertir en M&A y a la vez invertir en negocio. Entonces, pues es otra cosa muy favorable, ¿no? Esa capacidad de pagar al accionista. Incluso podrían oparla, ya que no tiene dueño. Podrían oparla. Bueno, ya os digo que esto era de Carlyle y un private equity que la tenía apalancada mucho más que 3 veces cuando no cotizaba. Esto es una cosa que puede pasar perfectamente. Es una compañía que yo creo que es un candidato a OPA, pero bueno, a ver, también tiene muchas relaciones políticas porque las concesiones de las ITVs pues son de la Generalitat y el tema de IDIADA hasta que no se resuelva, es imposible que nadie se plantee hacer una OPA aquí, creo. Y nos ha pasado muchas veces, nos ha pasado compañías que tenemos en cartera pues que nos han hecho OPAs. Yo creo que a ver, tanto José Antonio como yo venimos de investment banking y de private equity. Entonces nuestra forma de pensar, sin hacerlo conscientemente, pero por nuestra forma de pensar, lo que tenemos en cartera son inversiones que le resultan muy interesantes al private equity y nos han hecho muchas OPAs. En algunas hemos estado muy contentos porque han pagado un precio cercano a nuestro precio objetivo y en otras pues un poco con sabor agridulce porque está muy bien que te paguen una prima del 25%, pero si crees que vale el doble, pues bueno, te quedas un poco con esa idea de que puedes haber ganado más, ¿no?, en esta inversión. Y lo que hemos visto es en muchos casos es una tendencia de los fondos de capital riesgo a hacer consorcios para no pisarse el terreno y no hacer OPAs competidoras, que es donde gana de verdad el inversor. Entonces, pues bueno, me imagino que harán algo así si hacen una OPA algún día, que no sé si lo harán, ¿no? Pero bueno, esto está aquí, creemos que hay un valor enorme en A+, una empresa muy buena, barata y muy bien gestionada, ¿no? Y la última pregunta es sobre la duración de las concesiones. ¿Cuánto le queda a las concesiones en Cataluña? Bueno, las concesiones, es que tiene muchísimas concesiones. En Costa Rica, por ejemplo, acaba de perder una concesión, pero acaba de renovar otra en Galicia, que creo que es para 10 años. En Madrid no son concesiones, está liberalizado y lo que no sé ahora mismo cuánto le queda en Cataluña en las concesiones de la ITV. Y no sé si es solo una, pero vamos, que suelen ser periodos de 10 años, lleva renovándolo toda la vida. O sea que no creo que... Y lo normal es cuando ya lo tienes todo montado,
y alguien lo tenga que montar desde cero, va a ser complicado que te gane la concesión. Claro, y además es muy difícil, a ver, no es imposible, pero es muy difícil quitarle a alguien una concesión porque el que la tiene todos los datos de lo que gana el negocio, sabe quiénes son los clientes, tiene sus contactos, y entonces, bueno, pues tiene una ventaja muy grande a la hora de acudir al concurso, ¿no? Entonces se suelen renovar, pero en Costa Rica pues no lo han renovado. En Irlanda lo renovaron, era el segundo país más grande que tiene es Irlanda después de España, y lo renovaron hace un par de años. Bueno, pues en unas condiciones que los primeros años no son tan buenas como lo eran antes de la renovación, pero que saben que con los años van a ir recuperando, ¿no? Pues son, pues ya, como os digo, 10 años. Entonces, bueno, siempre hay algunas concesiones que se pierden y otras que se ganan, ¿no? Tienen oportunidades ahora en México y en Ecuador, en Massachusetts acaban de renovar, en Buenos Aires también, entonces, bueno, y han perdido Connecticut, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay algunas concesiones que se ganan, otras que se pierden. Es una cartera de concesiones, es lo bueno. Si fuera solo una, como es el caso de Idiada, que solo una, pues tienes más riesgo. Cuando tienes muchas, pues es más fácil, ¿no? Y algunas, como os digo, no solo en Madrid, hay muchos mercados que están liberalizados. En Suecia también compraron una empresa de ITVs en Suecia y ese mercado está liberalizado también. Entonces, bueno, pues sí, el riesgo de renovación está ahí. En Valencia, por ejemplo, avisaron en la última call que quería el gobierno valenciano gestionar ellos directamente algunas de las cosas que tenían subcontratadas con A+. O sea, bueno, este movimiento pues es habitual, ¿no? Pero yo no veo riesgo de un riesgo material de pérdida de concesiones. Interesante. Otra que también, tirando a lo que a mí me gusta, Expro Group. Expro es de las pocas compañías que tenemos que no son europeas, ¿no? Es una compañía americana y es una empresa que se dedica a servicios de oil and gas, ¿no? Oil and gas services. Entonces, bueno, nosotros invertimos inicialmente en otra empresa que se llama Franks International, pero hace 1 año y medio se fusionó con Expro y entonces ahora estamos en esta sociedad, ¿no? Es una compañía que se dedica a dar servicios de instalación de los tubos de acero inoxidable que van en los pozos. Entonces, tienen unos equipos y tienen un personal muy experimentado en instalar estos tubos en el pozo de petróleo, y luego, una vez que está instalado el tubo de acero inoxidable, hacen la cementación, que se llama, ¿no? La cementación consiste en introducir cemento por el agujero del pozo y hacer una extrusión para que se rellene alrededor del tubo de acero. Entonces el pozo ya queda con un revestimiento de acero y de cemento para que no haya fugas. Entonces este es el servicio que da Expro. Entonces la razón por la que invertimos aquí fue que veíamos ya desde hace varios años que había un déficit de inversión en petróleo enorme, en parte por esa transición energética, en parte porque había habido mucha sobreinversión en el ciclo anterior, entonces pues había demasiado petróleo, pero dejó de invertirse y llevamos ya pues casi 1 década en la que no se ha invertido suficiente como para reponer la producción de petróleo que se va consumiendo, ¿no? Entonces, en ese periodo, las majors, las compañías que gestionan esos pozos y que, pues Repsol, Total, Eni, Exxon, han ganado muchísimo dinero y no han tenido que invertir. O sea, han generado una caja bestial, pero se están quedando sin reservas, ¿no? Y entonces vemos que el consumo de petróleo sigue siendo 100 millones de barriles al día, por mucho que hablen de la transición energética. Y que va a seguir en los próximos años, con lo cual hay que volver a invertir en petróleo y volver a buscar petróleo para satisfacer la demanda, ¿no? Bueno, y hemos visto este año lo que ha pasado con Putin, ¿no? Que la fuerza que le hemos dado a Putin por
por no haber invertido en petróleo y en gas nosotros. Entonces, están cambiando las tendencias claramente ahora. Se está volviendo a invertir en petróleo bastante. Todas las compañías de petróleo en las que hemos invertido están diciendo que los próximos años van a ser muy buenos porque hay una demanda fortísima y hay una necesidad enorme de invertir, y Expro pues es una de ellas. Entonces nosotros elegimos Expro porque era una compañía que tenía una flexibilidad enorme en la gestión de los gastos, porque son en gran medida gastos de personal, y porque no tenía deuda, tenía una posición de caja neta. Entonces hicimos esto porque nosotros veíamos el ciclo. O sea, el ciclo, yo creo que si uno tiene visión a largo plazo, pues en el momento en que analizas los números es bastante evidente. Lo que no es evidente es cuándo se va a poner de manifiesto esta necesidad, ¿no? Y un ciclo de materias primas puede durar 3 años o 10 años, como ha durado. Entonces queríamos compañías que pudieran aguantar lo que hiciera falta. Y Expro era una de ellas. Como os digo, el EBITDA se colapsó cuando cayó la inversión en petróleo, pero se quedó a cero. Se quedó a cero porque pues están en Texas y le dijeron a la gente que se fuera a casa y su EBITDA se fue a cero, pero no se puso en negativo. Y tenían caja neta. Entonces, con esa situación se puede aguantar mucho tiempo. Y así ha sido. Han aguantado y ahora están empezando a recuperarse. Tenemos alguna otra que es parecida, que es TGS, que hace servicios de análisis del subsuelo con tecnología sísmica, y tiene un perfil parecido, o sea, una flexibilidad total de gastos y una posición de caja neta que ha mantenido durante toda esta parte baja del ciclo, con lo cual estábamos seguros de que iban a poder aguantar el chaparrón, durará lo que durará, y cuando llega la recuperación pues están ahí preparados para crecer, ¿no? Entonces Expro y TGS pues cumplen esos requisitos y ahora están dándonos alegrías, ¿no? Es verdad que, vamos, pensándolo un poco con ya la perspectiva del tiempo, pues habría sido bueno que tuviéramos alguna inversión en algún major, ¿no? Occidental Petroleum, Exxon, a mí me habría gustado, y a José Antonio también, lo estuvimos pensando pero no lo hicimos, ¿no? Porque ya habían subido bastante. Pero en un primer momento son las que más se han beneficiado, y ahora creo que le llega el turno a las de Oil Services, ¿no? A Expro, a TGS y alguna otra que hay por ahí. Entonces, esto es básicamente la tesis, es así de simple, es esperar a que vuelva la inversión en un vehículo, en una sociedad que pueda aguantar el tiempo que haga falta. Y que cuando llegue, pues tiene mucha capacidad de multiplicar sus beneficios, como hizo en el pasado, vamos. Adrián, ¿alguna duda sobre esto? Nice. Yo tengo una duda en general cuando se habla del offshore y de la inversión, en plan, además sabes que hay mucha gente que esté muy invertido, por ejemplo, en el sector del drilling, en el drillers offshore, que, o sea, es un negocio que, jajaja, mi madre, es de la droga más dura, yo creo que cotiza en todo el mundo. Pero yo tengo una duda, y es que, por un lado, por la mayor parte de la inversión offshore, a diferencia de onshore, lo hacen las majors, ¿no? Luego empresas, las NOC, las empresas estatales y demás, tipo Aramco. Y yo tengo la duda de que, claro, decimos que el CAPEX tiene que volver, pero a la vez pensamos que el petróleo también tiene que subir porque no se ha hecho esa inversión y que debido buena parte a la presión ESG. Entonces, ¿no crees que a pesar de la situación, a pesar de que suba el petróleo o de que el ciclo avance, ¿tú crees que las majors querrán o podrán volver a invertir en offshore? Como lo han hecho en el pasado, debido a la presión ESG. Ya, o sea, entiendo. O sea, lo que quieres decir es que, vamos, no sé. No se me ha explicado. Sí, o sea, la duda es, vale, ahora la demanda sigue en 100 millones de barriles al día, previsiblemente en el corto o medio plazo va a seguir ahí, porque el parque no se está renovando a la velocidad que sería necesaria, parque de automóviles, y entonces ahora llega el dilema de decir, ¿qué hago? ¿Exprimo los pozos hasta el final y luego ya pues no hago más porque va a llegar el coche eléctrico y no va a hacer falta el petróleo, y encima me están aquí dando golpes todos los días con la
la regulación ESG, los bancos centrales metiéndose en si hay que invertir o no en petróleo, en esas cosas, después ¿para qué? ¿No? Que invierta su madre. Yo lo que creo es que están ganando mucho dinero y saben que van a ganar mucho dinero. Lo que ha pasado es que ante esa incertidumbre que dices, lo que sí que hemos visto es que la gente prefiere invertir en shale que en offshore. Entonces, el shale tiene un ciclo mucho más corto, porque tú inviertes en un pozo de shale, en muy poco tiempo estás produciendo y también en muy poco tiempo el pozo deja de producir. O sea, son inversiones más a corto plazo que te permiten adaptarte a los picos de demanda, ¿no? Y lo que no se ha invertido, precisamente por eso que estás diciendo, porque no saben si a largo plazo esto va a ser necesario, es en offshore. Porque un proyecto offshore es muchísimo más largo, porque hay que pedir otro tipo de permisos medioambientales, hay que hacer la prospección sísmica, hay que construir los pozos, y luego son pozos que duran mucho más tiempo. Pues debajo del mar hay pozos enormes y están produciendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y tienen un ratio de caída de producción pues mucho más bajo, pues del 5 o 7% anual, ¿no? Entonces, claro, son proyectos a más largo plazo que requieren más certidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. Entonces, eso es así en teoría y bueno, y en la práctica, ¿no? Lo que estamos viendo que nos dicen precisamente estas compañías en las que hemos invertido, en las conferencias y cuando hablamos con ellos, es que sí que ven ese apetito inversor de las majors otra vez en offshore. Entonces TGS, que es la que digo que tiene librerías del subsuelo marino, de imágenes de dónde está el petróleo, pues está teniendo un crecimiento de ventas de su portfolio de imágenes bastante bueno. Y da indicación de que va a ser bastante bueno también a futuro. Y Expro también habla de un ciclo largo de inversión. Entonces, está volviendo. Es que yo creo que se están dando cuenta de que hace falta. El otro día salía el presidente de la FED diciendo que no era función del Banco Central decir en dónde tenían que invertir los bancos, a quién tenían que dar crédito y menos todavía hacer política económica de ESG. O sea, esto salió diciéndolo el presidente de la FED. A diferencia de lo que pasa aquí, porque aquí tenemos a Lagarde diciendo, no, es que el ESG es muy importante, inversiones verdes. Bueno, pues no te metas en eso porque la verdad es que no tienes ni idea de lo que va a hacer falta y a lo mejor estás haciendo un daño horroroso a la sociedad. Porque si nos quedamos sin petróleo, primero le estamos dando fuerza a gente como Putin y a los enemigos de Occidente. Y segundo, el que más va a sufrir la subida de precios, si se equivocan y no hay una transición energética como esperan, va a ser el que menos tiene. O sea, el que sufre la inflación de precios, el que no puede calentar su casa, el que no puede comprar gasolina, ese es el que menos tiene. Entonces están haciendo un daño horrible. Entonces yo creo que se están dando cuenta, la ley esta de Inflation Protection Act, o no sé cómo se llamaba, de Estados Unidos, pues está acelerando la concesión de permisos de exploración en el Golfo de México. El Banco Central americano, ya os digo, que está poniéndose de lado, y el ESG, bueno, yo creo que en esto ha sido un fracaso. Todavía no sé si se está viendo porque tiene mucha inercia, pero la gente no es idiota y lo que no va a hacer es pegarse un tiro en el pie, joder, y que pasemos aquí hambre todos y frío por unas ideas que bueno, pues que no sé si son correctas o no son correctas su aplicación en cuanto a los plazos, ¿no? A mí me encantaría que toda la energía fuera renovable, que no contamináramos nada del planeta, y ojalá lleguemos a esa situación, pero si se hace de una manera desordenada, con presión de unos grupos de presión porque tienen intereses, pues a lo mejor lo que se hace es un daño irreparable a millones y millones de personas, ¿no? Entonces yo creo que se han dado cuenta de eso y estoy convencido de que la inversión va a volver. La inversión en oil and gas, bueno, es que está volviendo, o sea, que los números ya se ven los números, ¿no? Entonces, bueno, y luego otra cosa que has dicho de que la inversión en offshore es drogadura, es verdad, porque en general, si compras compañías que gestionan jackups o ese tipo de infraestructura de producción de petróleo, como son compañías con muchos activos y normalmente con mucha deuda,
pues a este efecto que yo digo del cambio de ciclo, que es muy fuerte en oil services, se añade el apalancamiento financiero, ¿no?, que tienen. Entonces ahí el efecto multiplicador es bestial, tanto para arriba como para abajo. Nosotros somos muy conservadores, tenemos 100% de la inversión en renta variable siempre, pero yo considero que somos súper conservadores. Entonces huimos de esas partes de la inversión donde puedes ganar muchísimo, pero también puedes perderlo todo, ¿no? Entonces nosotros, por eso un poco es interesante que lo digas, porque nosotros hemos tomado esa decisión de ir a la parte más conservadora de oil services, que son compañías con flexibilidad en la contención de gastos y con caja neta, en lugar de ir a todas las Seadrill y las compañías de jackups y de drilling. Por esto que te digo, pues son compañías de activos con deuda, donde se multiplican estos dos factores de volatilidad. Y esto es una forma de invertir nuestra adecuada. O sea, nosotros primamos siempre la seguridad antes de la rentabilidad excesiva, ¿no? Y creo que es algo, bueno, pues que hay años donde nos quedamos un poco atrás, pero al final una de las lecciones que me preguntabas antes que he aprendido es lo importante es no perder. Entonces, tú puedes perder temporalmente porque el mercado se pone a la contra, pero lo que no puedes hacer es perder porque tu negocio va mal, ¿no? O eso es lo que hay que evitar. Y en ese sentido, pues en nuestra inversión en oil and gas, como te digo, hemos sido conservadores. Genial. No, la verdad es todo lo que es de petróleo, la verdad es siempre súper interesante, la verdad. No sé si comentaste un poco, que ¿estos trabajan en todo el mundo en general o están focalizados en ciertas zonas concretas? Expro trabaja en todo el mundo. Está en todo el mundo porque ellos hacen offshore y tienen actividades en el Golfo de México, pero también en Europa, en África, en todas partes, sí. Son muy expertos en esta... O sea, en aguas profundas, poner los tubos, pues tiene su expertise, ¿no? Entonces, y tienen su propia tecnología. No, o sea, al final el tema offshore lo hacen muy pocas empresas. Sí, o sea, aquí pues compiten con Baker Hughes y con Oxfield, que son Oxfield Services. No, siempre son los mismos. Sí. Sí. Bueno, pues con esto ahora pasamos al lado contrario de no comentar ideas, sino comentar algún error. Que como siempre decimos, no tiene por qué ser una empresa concreta, que puede serlo, sino un error conceptual en general. El típico, por ejemplo, de pues me he equivocado invirtiendo en empresas con mucha deuda. Entonces, pues vale error concreto o error más general. Bueno, ese error es un error que nosotros intentamos evitar. Nosotros tenemos una serie de filtros o sea, como filosofía, pues descartamos una serie de compañías. Uno de los criterios es la deuda, otro de los criterios es que queremos ver la estabilidad del cash flow, por la razón que sea, y otra de las cosas que buscamos es que las personas que están gestionando pues sean íntegras, ¿no? Y no nos la jueguen. Eso es lo más difícil de ver. Entonces, bueno, algunos errores que comentamos habitualmente son, pues por ejemplo, invertimos en una sociedad que se llama Metka, que o sea, lo digo porque lo que intento ilustrar es la idea, el concepto, pero es algo que se repite bastante. Entonces invertimos en una compañía que se llama Metka, que cotizaba, pero que era la filial de otra compañía que se llama Mytilineos. Entonces esto como idea no nos gusta, ¿vale? Nos gusta estar en la cabecera, porque al final es el que manda, es el que luego puede hacer cosas para sacar dinero de la filial de manera que los minoritarios no lo vean. Y eso es lo que nos pasó. Metka sobre el papel era buenísima, generaba muchísima caja, estaba baratísima, no tenía deuda. Es verdad que era una ingeniería que operaba en mercados difíciles, pero bueno, estaba bien la empresa. Pero lo que nos dimos cuenta es que Mytilineos, pues, como controlaba Metka, pues ordenaba préstamos de Metka a Mytilineos
Entonces toda la caja estaba ahí en activos financieros, pero que eran préstamos a la matriz, ¿no? Entonces el minoritario ahí no veía nada. Entonces, pues esa experiencia que controle y que te asegures que toma buenas decisiones, pero si luego ese socio de referencia se aprovecha, pues entonces te sale el tiro por la culata, ¿no? Y es lo que nos pasó y vendimos. Eso es un error que intentamos evitar y que sí lo miramos mucho. O sea, miramos si hay operaciones con vinculadas de la empresa. Es una parte que siempre está en la memoria y donde a veces sí que es bastante revelador, ¿no? El ver las operaciones con vinculadas. Bueno, ¿qué más errores hemos cometido? Bueno, no considero que sea un error, pero hace poco nos hicieron una OPA a un precio que era ridículo en la compañía Hunter Douglas, y nos asociamos con otros inversores para hacer frente a esto, incluso ir a juicio contra la familia que era dueña de Hunter Douglas y que nos quería excluir de la cotización a un precio que era una estafa. Entonces, bueno, tuvimos suerte porque subieron el precio de la OPA 2 veces y bueno, luego pues la verdad es que perdimos la confianza en esta familia y dijimos, oye, si nos la han hecho una vez, nos la pueden hacer otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, como estaba cotizando por encima del precio de la última OPA, pues vendimos, ¿no? Y al poco tiempo, pues acordaron con 3G una OPA a un precio incluso superior, ¿no? Entonces esto nos fastidió bastante el año pasado, no, fue hace 2 años. No sé si es un error, pero bueno, es que hay cosas que son impredecibles, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es... Nosotros consideramos un error cuando nos damos cuenta que nos hemos saltado algo de nuestro proceso, ¿no? Por eso digo que lo de Hunter Douglas pues no fue un error, pero creo que no fue un error, pero bueno, no salió tan bien como esperábamos, pero sí es un error lo de Metka, porque nosotros decimos que queremos preocuparnos de que las personas con las que estamos invertidos sean íntegras, ¿no? Y si también nos damos cuenta de que una compañía no tiene mucha deuda, como os he dicho antes, queremos que tenga menos de 3 veces deuda EBITDA en general, salvo que el negocio sea excepcional y soporte más deuda, que en algunos casos así. Si luego nos damos cuenta pues que algo hemos mirado mal y que tiene algo parecido a la deuda que no habíamos visto, pues eso sería un error, por ejemplo. Y si vemos que un negocio que creíamos que era recurrente, sus flujos de caja y la predictibilidad de sus ventas, y luego nos damos cuenta que no era así porque la situación competitiva del mercado es distinta a la que esperábamos o de lo que habíamos pensado, pues eso también sería un error, ¿no? Un error no es que la cotización baje, porque la cotización hace lo que le da la gana, o sea, porque depende de que alguien tiene que vender o de que ha habido una noticia macroeconómica. Entonces eso no es un error, al final eso es una oportunidad de compra normalmente. Lo que es un error es cuando tu análisis no está bien, ¿no? Y esos son los casos que hemos visto, ¿no? Totalmente, con la última conclusión y con lo de las operaciones vinculadas, que en algunas empresas, sobre todo empresas pequeñas, aunque también en algunas más grandes, se ven bastantes barbaridades, si se mira con lupa. Sí. Bueno, pues es el turno de las preguntas cortas, que ya sabes que es lo más difícil, eso lo dicen todos los entrevistados, y empezamos con un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Bueno, a mí me gusta la figura de Emilio Butragueño, porque era un futbolista muy bueno, pero a la vez de jugar al fútbol, a la vez que jugaba al fútbol, el tío estudió estudió empresariales y ha sabido reciclarse, ¿no? Entonces creo que eso es una muestra de flexibilidad y de capacidad. Era muy bueno jugando al fútbol, pero también fue
ha sido bueno en otras cosas, ¿no? Y eso yo creo que bueno, pues para mí tiene un valor especial. Además, un tío elegante, que eso ya... Efectivamente, que eso en el fútbol, a mí, vamos, me gusta el fútbol, pero tampoco soy un gran fan. Sí que veo muy habitualmente unos comportamientos que son un mal ejemplo para nuestros hijos, y eso estaría bueno, estaría bien que fuera reduciéndose, ¿no? Entonces una figura como Butragueño, pues para mí me parece un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir. Totalmente. Un artista. A mí me gusta la música, entonces hay muchos músicos que me llaman la atención, pero el otro día repasando mi playlist de Spotify vi que tengo un montón de cosas de Ennio Morricone, y realmente Ennio era un genio que transmite de una manera especial, ¿no? A mí, por lo menos. Entonces, Ennio Morricone, si tuviera que resaltar a alguien, pues sería él. Pero vamos, hay muchos otros que me gustan también. Un empresario. Un empresario, pues mira, por no decir los típicos, yo hay un empresario que admiro bastante, que no es tan conocido porque su empresa no es cotizada, que es Charles Koch, de Koch Industries. Koch Industries es una empresa americana que es la empresa con mayor volumen de ingresos dentro de las no cotizadas. Y eso Charles heredó de su padre en el 67 una empresa de refino de petróleo, y lo ha transformado en una empresa que hace de todo, y ya os digo, con el mayor volumen de ingresos de ninguna empresa no cotizada americana. Entonces tiene un método de gestión basado en principios de mercado que realmente es admirable y es impresionante. Hace de todo. Tiene ya no solo refino, tienen tecnología, tienen un montón de polímeros, tienen una industria química potentísima, y es una figura, bueno, pues que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Me parece interesantísimo y no es tan conocido como muchos otros aquí en España. ¿Un filósofo o pensador? Bueno, yo disfruté mucho leyendo La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, que es una filósofa que salió de la Unión Soviética y fue a Estados Unidos y defendió bastante los principios de la libertad, ¿no? De la libertad individual, en parte por lo que había sufrido en la Unión Soviética, ¿no? Entonces es una, bueno, no sé si es de primerísima línea dentro de la filosofía, pero a mí me llamó mucho la atención sus reflexiones, me gustó mucho. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Yo me gusta mucho la comida japonesa, y cerca de la oficina hay un 99 Sushi en la calle Hermosilla, que me encanta. Y una de las cosas que tienen es el nigiri de wagyu, de carne en vez de pescado, que está buenísimo. Pero vamos, en general cualquier plato de sushi en 99 Sushi es excepcional. Una canción. Una canción. Pues Nothing Else Matters, de Metallica. Una película. Una película que a mí me gustó mucho fue The Matrix, por esa idea de salir de la percepción que tenemos de la realidad, que a veces es una ilusión, y ese concepto de darte cuenta, ¿no?, de algo que creías que era de una manera y es de otra, me llamó muchísimo la atención. Me gustó, me pareció súper innovadora, y para ser del 99, esa idea de estar todos conectados en red, que es una cosa que está pasando ahora en el metaverso, también me pareció impresionante, ¿no? Ahora no digo que el metaverso vaya a ser algo que se consolide, pero esa idea que vemos ahora en la red es tan innovadora y tan avanzada que me pareció súper interesante.
Totalmente. Un videojuego. Bueno, yo no juego mucho videojuegos, pero sí he jugado con mi hijo al Fortnite. Y me parece, mira, hablando de lo que decíamos de Matrix, ¿no? Está todo el mundo conectado en un mundo, es la idea de Matrix, en un mundo virtual, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Y la figura de Sweeney, ¿no? El creador del Unreal Engine, también me parece pues otro empresario de primera, ¿no? Que se ha enfrentado a Apple, que ha creado desde pequeño ha estado haciendo videojuegos y ha creado este motor de videojuegos, el Unreal, que está en un montón de videojuegos que no son suyos y gana un montón de dinero licenciando ese motor de gráficos. Pues también me parece un empresario, hablando, me preguntas antes por ahí, y también me parece que es un empresario de primera, ¿no? Y el Fortnite, pues es innovador, es una cosa increíble. Pues con esto llegamos a las preguntas finales y empezamos con ¿qué has aprendido este último año? Sí, pues este año y los últimos han sido años pues que en los que el value ha sido, pues bueno, este año menos, pero llevamos unos años en los que el value lo ha hecho peor que el resto del mercado. Entonces, más que aprender algo nuevo, yo creo que se ha reforzado la idea de lo importante que son las convicciones, lo importante que es mantener las posiciones cuando crees que el análisis es bueno, a pesar de que el mercado no te esté dando la razón, ¿no? Porque el año pasado, después de llevar varios años sufriendo la diferencia de evolución de las tecnológicas americanas, por ejemplo, o de Estados Unidos respecto a nuestra cartera, pues el año pasado, pues como os digo, nosotros nos habíamos mantenido fieles a nuestros principios y el año pasado pues lo hicimos mucho mejor, ¿no? Nosotros el año pasado pues caímos muy poco, a diferencia que en el resto del mercado. Entonces, se reforzó esa idea de lo importante que es mantenerse firme y fiel a tus principios y a tu análisis y aislarse un poco de lo que dice el mercado. ¿Qué estás intentando aprender en estos momentos? Bueno, en estos momentos estamos analizando algunas compañías. Yo creo que nuestro aprendizaje ahora mismo va más por descubrir nuevas empresas, nuevos modelos de negocio que nos gusten y que sean sostenibles a largo plazo. Entonces, en ese sentido, bueno, eso es a lo que está orientado nuestro trabajo diario y es lo que yo intento, ¿no? El conocer cada vez más negocios que sean únicos. Y la última, consejos y libros para inversores. Bueno, yo de libros creo que por mi forma de pensar y de enfocar las cosas, me ha gustado mucho siempre Bruce Greenwald, que es el profesor de Columbia y entonces de Value Investing. Bruce Greenwald tiene varios libros, pero a mí me gustó mucho leer Competition Demystified, que es un libro en el que habla de cómo hacer un análisis estratégico un poco más simple que el análisis de Porter, ¿no? Centrándose simplemente en las barreras de entrada de la competencia, en las fortalezas que tiene un negocio simplemente por estar en ese negocio y que le diferencian del que no está. Ese libro para mí es muy importante porque es la base de cómo analizamos las nuevas inversiones. También es muy útil Value Investing from Graham to Buffett and Beyond, también de Bruce Greenwald, porque ahí explica un esquema de análisis pues bastante simple, que tiene mucho que ver con las cosas que decía Ben Graham, pero un poco traído a hoy día, ¿no? Y entonces es un libro que a mí me gusta bastante. Y luego The Intelligent Investor, pues por supuesto es un libro que tiene que leer cualquier inversor, pero que estoy seguro que toda vuestra audiencia conoce perfectamente. Así que eso no sé si aporta mucho.
Totalmente de acuerdo con Competition de Mystified. Buenísimo. Bueno, y el otro, los dos de Greenwald, brutales. Pero Competition de Mystified, de los mejores libros de los que poco se habla. O sea, de lo bueno que es raro que no se recomiende tanto como debería, creo yo. Es buenísimo, de verdad. Tanto el análisis teórico como los ejemplos, es un libro buenísimo. Bueno, Alejandro, pues esto es todo. Queremos darte las gracias por venir aquí. Hemos pasado un buen rato y nada, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Bueno, pues simplemente daros las gracias. He pasado un rato estupendo con vosotros. Me ha gustado mucho compartir nuestras ideas y quedo a vuestra disposición. Nos vemos el 11 de marzo, ¿no? En el evento que es el 11 de marzo en Madrid. Exactamente. En un mes nos vemos en el evento. Allí nos veremos y bueno, si cualquier persona está interesada en saber más de nosotros, pues que puede entrar en nuestra web, donde hay vínculos para contratar con las instituciones financieras, o puede hablar con nosotros. Estamos encantados de recibir a cualquiera y de comentar con cualquier inversor nuestras ideas y lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Paco y Adrián. A ti, Alejandro, y Adrián, ¿algo más que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.